Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta que es la última sesión de Festimed de este año. ¿Qué hacer si te enteras de que tu padre o tu abuelo ha sido un represor, un torturador o un asesino de un régimen fascista? ¿Son víctimas los descendientes de esos verdugos? ¿Cómo afrontar esa realidad en el seno familiar? ¿Cómo hacerlo a nivel personal? Para hablar del tema de los descendientes de victimarios, vamos a ver una película que es Urraca, Cazador de Rojos, dirigida por Pedro de Chave y Felip Soler, y tendremos un coloquio con Loreto Urraca, Juan Francisco Colomina y José Antonio Martín Pallín, a quienes os presentaré al acabar la película para que empecemos corriendo el coloquio, porque por desgracia la película dura un poquito más de una hora y tendremos prácticamente 20-25 minutos para el coloquio. Son restricciones horarias que de verdad lamento. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a tener este coloquio que estoy seguro de que vais a disfrutar, en el que vamos a contar con la propia Loreto Urraca, con Juan Francisco Colomina y con José Antonio Martín Pallín. Por favor. Loreto es licenciada en Filología Hispánica, a la que, como habéis visto, leer un artículo del País le cambió la vida. Gracias a ese artículo se enteró de que su abuelo, Pedro Urraca, había sido el policía enviado por Franco a Francia para vigilar y detener a los republicanos. Tras asimilar aquella información, investigó en todos los archivos que tuvo a su alcance y con toda aquella información publicó una novela, Entre llenas, que de verdad, de corazón, os recomiendo que leáis. Es un documento maravilloso sobre toda esa labor de investigación y es una novela de una calidad excepcional. Os aseguro que os engancha desde la primera página. Doy fe de ello, Loreto. Ella ha participado en charlas con descendientes de las víctimas de su abuelo y forma parte, como hemos visto, del colectivo Historias Desobedientes, compuesto por descendientes de victimarios de dictaduras como la argentina o la chilena. Juan Francisco Colomina es director de proyectos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, coautor del libro La desbandá de Málaga en la provincia de Almería y de diversos trabajos sobre el exilio republicano. Es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática de Almería y miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Andaluza de Memoria Democrática. También es autor de infinidad de artículos y ponencias sobre el exilio republicano y la represión que sufrió. Y José Antonio Martín Pallín, a que creo que nadie necesita presentación, como desde luego no él, fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, del que es magistrado emérito, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y de la Asociación Progresista de Fiscales, portavoz de Jueces para la Democracia y colabora con Amnistía Internacional. Premio Nacional de Derechos Humanos en 2006, es colaborador habitual en periódicos como El País o El Periódico de Cataluña y en diversos medios de comunicación audiovisual. Esta misma mañana, quienes hayáis escuchado la cadena SER, le habréis oído hablar de la querella que, junto con otras personas, ha puesto contra el rey emérito por delito fiscal. Ya sin más, por favor, Loreto, cuando quieras empiezas. Bueno, muchas gracias, Carlos.
Agradezco también a los organizadores del Festimed el haber organizado este coloquio sobre descendientes de victimarios, y muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, yo para empezar quería contar un pequeño detalle de cómo surgió el proyecto de este documental. Estábamos en enero de 2020, yo ya había publicado la novela, había hecho bastante promoción, estaba ya muy contenta, yo estaba realmente muy satisfecha de aquel resultado. Pero claro, siempre uno quiere más, en el sentido de que yo utilizo la biografía de este Pedro Urraca precisamente para desvelar todas las biografías de las personas que él había perseguido. Y un día veo en la agenda de la Universidad de Alicante que iban a proyectar un documental, pero presentado por el realizador y el director. Y el documental se llamaba Otto Skorzeny, el hombre más peligroso de Europa. Y yo había leído en algún sitio que, Skorzeny fue otro nazi que encontró refugio en España, igual que León de Grell. Entonces yo había leído en alguna documentación que Skorzeny y Pedro Urraca habían llegado a conocerse. Y fui a ver el documental con la curiosidad de ver si a lo mejor hablaban de Pedro Urraca, y por eso me presenté. Estuve viendo el documental, no hablaban para nada de Pedro Urraca, pero me pasé casi toda la película pensando, ¿seré capaz o no seré capaz de luego acercarme o al director o al productor para hablarle? Bueno, al final, pues después del barullo que se suele montar después de estas ocasiones, me atreví, me acerqué a uno de los dos. Brevemente les puse quién era Pedro Urraca, que yo había abierto primero una página web, que luego había escrito la novela, y le entregué una tarjeta y no la tiró. Me escuchó atentamente y no tiró aquella tarjeta. Y unas semanas después me llama, resultó que era el director, Pedro de Chávez, y me dice pues que sí, que habían estado hablando el productor y él mismo y el resto del equipo, y que veían que sí, que podría haber una historia interesante. Y de esta manera surgió realmente el proyecto. Entonces yo por eso les estoy muy agradecida, porque primero por haberse interesado por la historia de Pedro Urraca y del exilio republicano. Luego también por el esmero y la delicadeza con la que realmente han introducido mi proceso de desafiliación, y cómo he ido más allá con el colectivo de historias desobedientes, y también por el rigor histórico con el que muestran esa faceta franquista de Pedro Urraca. La pena es que por falta de tiempo, puesto que solamente tenían una hora, no pudieron profundizar en lo que es la faceta de Pedro Urraca como agente nazi, facilitando a la Gestapo la entrega de resistentes franceses, como por ejemplo el líder de la resistencia francesa de Jean Moulin, que es la razón por la que se le condena a muerte en Francia. Pero creo que el resultado de la película realmente es muy positivo. Y esa era, digamos, la anécdota sobre cómo surgió el documental. Gracias. Si quieres, continúas tú, José Antonio, y después Juan Francisco, y luego iniciamos ese turno de preguntas si tenemos tiempo. Buenas noches. Lo tengo escrito, pero mi padre... ¿Sí? Sí. Fue un militar golpista. Lo que pasa es que por razones pues del azar, seguramente él era carabinero, no era militar, vamos, los ejércitos, y lo mandaron a la frontera con Portugal, y la verdad que allí no había muchos conflictos, y después tuvo varios destinos porque los carabineros fueron disueltos por Franco e integrados en la Guardia Civil, y bueno, tengo muy buenos recuerdos. Yo resumiría, porque andamos mal de tiempo, que viendo el magnífico documental, porque es una maravilla cómo está el montaje, cómo se ha hecho,
que tú representas algo que en este país no se ha hecho. Tú no has hecho la transición, tú has hecho la ruptura. Y es lo que se debía haber hecho. La transición o la transacción, pues bueno, no vamos ahora a ponernos a discutir las circunstancias, no solamente históricas, sino algunas veces incluso personales, pues obligan a tomar determinadas vías. Yo en eso no soy maximalista, pero creo que el buen camino, o lo que se debía haber hecho, es lo que tú has hecho con tu abuelo. Romper. Y no tratar de enlazar la vida y sobre todo, pues poniendo de relieve todo lo que pasó en aquella época, esas conexiones de Serrano Suñer con Himmler, por ejemplo, que, bueno, visitó España y fue uno de los que aconsejó, hay mucha gente que no lo sabe, porque la política de los nazis era la política de los guetos, inicialmente con los judíos. Tuvieron el problema del gueto de Varsovia, con muchos muertos, y claro, como había venido y había hablado con Serrano Suñer, esto lo escribe, pues le sugirió que en España se habían utilizado después de la guerra los campos de concentración o los campos de exterminio, y esto es lo que ofrece en la reunión de la Wannsee y después pasa a la historia triste de la humanidad con todos esos campos de concentración. Ya, bueno, creo que con esta reflexión es suficiente. Está bien una ley de memoria democrática. Cuanto más nos alejamos en el tiempo, pues sus efectos pues se van diluyendo, es lógico, el tiempo va borrando muchos recuerdos, cambian las generaciones, cambia Europa, está cambiando Europa también, o sea, no solamente es un problema español, y por tanto, pues lo que pudo haber sido una ruptura, pues ha quedado en una transición que, bueno, trataremos o tratarán las generaciones que vengan detrás de reconducir. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, pues gracias a FECIMES por invitarme a estar aquí hoy. La verdad es que me autoinvité yo, porque cuando me enteré que este documental se iba a proyectar en el festival, pues pedí expresamente estar aquí hoy, porque aunque yo no he estudiado la figura de Pedro Urraca como Lorena, pero sí que me encontré con la figura de Pedro Urraca investigando sobre mi tesis doctoral de forma muy tangencial. De esto que ves nombres y te lo apuntas para posteriormente se aparece de nuevo en una documentación ya tirar del hilo, ¿no? Y a Pedro Urraca me lo encuentro en una carpeta titulada Informes Perico, y me llama la atención no solo que él se encarga, como en el documental se ha visto, de vigilar a Azaña, a Lluís Companys, también a otras personalidades como Largo Caballero. Él es de los que impide que se mueva con libertad dentro de Francia, incluso que pueda exiliarse a México, sino que también me lo encuentro porque él forma parte de una red entre el final del 38 y el año 39 de vigilancia, sobre todo ya en el 39, fundamentalmente de vigilancia, especialmente de los comunistas y anarquistas que están en los campos de concentración del sur de Francia, y él ya está en esa red de espionaje recabando datos de quiénes son las personalidades que hay dentro de esos campos de concentración, que es un término que a los franceses no les gusta mucho, pero se llamaban campos de concentración. Y bueno, él ya enviaba informes a la embajada, sobre todo al consulado que había en San Juan de Luz, sobre la pertenencia política de aquellos exiliados que están en los campos de concentración. Evidentemente, ya luego cuando uno empieza a investigar, pues se da cuenta, como investigador, la figura de Pedro Urraca es interesante, porque te habla de una persona, como se ha podido ver en el documental, con mucha arista, ¿no? Terrorífico, evidentemente, para todos los
para todos los que sufrieron las garras de este hombre, pero bueno, te habla un poco también de cómo el entramado de la dictadura estaba muy bien posicionado en el sur de Francia, con ayuda, sobre todo cuando claudica Francia en el año 40, muy bien comunicada con la Gestapo y con Vichy, y cómo a través de ese triángulo que se forma entre Burgos, especialmente la Falange en el exterior, el servicio de Falange, las embajadas, la Gestapo y Vichy, pues se da caza a muchísimos republicanos que evidentemente no son grandes nombres. Yo tengo un paisano, Juan Monata Cantón, que estando a punto de embarcar a México, este hombre había sido médico libertario, había estado con Federica Montseny en el ministerio, fue el encargado de las campañas antigas en los frentes, pues justo cuando ya están levantando el ancla, llega Perú Raca con Druyet, que también formaba un combinado, paran el barco, lo sacan, lo interrogan, en fin, lo torturan para sacarle dónde está el destino de Federica Montseny y de sus colaboradores, ¿no? En fin, que hay muchas historias que contar, podríamos estar aquí. Yo me había traído algunos de los papeles que firmaba Perú Raca bajo el seudónimo de Perico, porque da cuenta del detalle de persecución hacia todas las personalidades que estaban en el exilio, incluso a personas que son anónimas dentro del entramado republicano del exilio, que son cientos y cientos, pues cómo va identificando rápidamente quién era comunista, quién era anarquista, quién era socialista, quién iba a estar en este cargo, incluso en un cargo local de un pueblo, pues Perú Raca y todo el sistema de Falange, con ayuda, insisto, mucho de la Gestapo y de Vichy, para controlar a todos esos republicanos. Yo creo que el documental es magnífico porque lo sintetiza muy bien y, bueno, Lorena también en su novela, que yo también leí y recomiendo mucho, pues también lo explica muy bien. Muchas gracias. Antes de pasar las preguntas al público, me gustaría preguntarte una cosa, Juan Francisco, y es, así como en el País Vasco van víctimas de ETA y de los GAL a institutos a hablar de su dolor y de lo que han pasado, ¿no habría forma de organizar en institutos y universidades encuentros de descendientes de víctimas y de descendientes de victimarios? Sí, es que se hace. Yo, por ejemplo, soy en mi ciudad al menos, no soy víctima, ¿no? Aunque tengo familia en el exilio y demás, pero no soy víctima directa. Pero sí, yo que quizá pertenezco a una generación intermedia, o ya casi, yo nací en democracia, nací en el año 87, con ya en democracia, pues todas estas historias, por ejemplo, han llegado cuando ya estaba en la universidad prácticamente, ¿no? Y evidentemente yo creo que el futuro de la memoria democrática y también de la memoria de las víctimas pasa inexcusablemente porque las nuevas generaciones sepan qué pasó en este país hace 80 y tantos años, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero no es así. Hay generaciones vivas que sufrieron la guerra todavía, cada vez menos, pero todavía hay, y sufrieron la represión también. Y por tanto, el encuentro, yo ya hablaré con ella para llevarme a la Almería, ya lo digo, pero ese encuentro entre generaciones y sobre todo, ya no solo en institutos, sino en cualquier ámbito, más que necesario, yo creo que se hace ya urgente. Creo que, José Antonio, querías puntualizar algo. En relación con el tema del País Vasco, que en algunos aspectos es ejemplar, creo que debemos meditar entre todos si no nos estamos poniendo a la altura de los asesinos de ETA. Y lo digo profundamente porque yo he tenido escolta y he tenido íntimos amigos asesinados. Pero en este momento hay personas que están cumpliendo cerca de 40 años de prisión en primer grado. El primer grado supone 23 horas de celda y 1 hora de paseo aislado. Y todas las convenciones internacionales firmadas por España, desde la Declaración de Derechos Humanos, convenios, etcétera, condena las penas crueles, inhumanas y degradantes. Y yo me pregunto si una persona en esta situación no está sufriendo una pena cruel, inhumana y degradante. Y yo, por tanto, les acuso no solamente de asesinos, han asesinado, como he dicho, amigos míos,
y pretendían asesinar la democracia. Y casi lo consiguen, porque el golpe de 23F tiene mucho que ver con la violencia de ETA. Y lo digo claramente, o sea que me merecen un total rechazo, pero no estoy dispuesto a aceptar que nosotros toleremos lo que está pasando con algunos, todavía, bastantes, presos que están cumpliendo 20, 30 y 40 años. Muchas gracias. También una pregunta para Loreto. ¿Qué diferencia hay entre nuestra dictadura y las de otros países donde han sido más recientes estas historias desobedientes? Bueno, la diferencia no solamente es la del tiempo, sino la de la impunidad. En las dictaduras del Cono Sur ha habido una justicia transicional. Estos familiares de los desobedientes, algunos están cumpliendo penas de cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, o por lo menos han sido acusados. Hay algunos que han escapado, han sido juzgados. Y ese es, yo creo que la grandísima diferencia con nuestra situación, porque aquí todo el mundo murió impune, no solamente Pedro Urraca, sino impune y condecorado. Entonces, a la hora de asimilar que tu familiar es un criminal de guerra, es realmente mucho más difícil si no hay una sentencia judicial que te avala, no solamente para que tú te termines de convencer de ellos, sino para convencer a tu entorno familiar y a la propia sociedad. Entonces, para mí, la grandísima diferencia es esa impunidad con la que han muerto todos los victimarios de la dictadura franquista. Y la última, esta es para ti, José Antonio. ¿Qué se puede hacer desde la justicia para que los crímenes del franquismo sean considerados como crímenes de lesa humanidad y que con ello no prescriban, ¿no? No, es que efectivamente son crímenes de lesa humanidad. Además, el Tratado de Roma, pues, como algunos saben, elimina algo que en España es un tabú, que es la inviolabilidad del jefe del Estado. Y, por tanto, se podría intentar. Lo que pasa es que no se puede aplicar con efectos retroactivos. Y además no nos hagamos demasiadas ilusiones, porque no hay acción popular ni individual y que es el fiscal el que lleva la investigación, y el fiscal en un momento determinado puede ser paralizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, con el derecho de veto de los 4 países que lo tienen. O sea, no se hizo justicia transicional como en otros muchos países, y además se modificó para empeorarlo todavía, y sinceramente lo veo bastante complicado. Me gustaría dar unas impresiones más favorables, pero lo veo a estas alturas bastante complicado. Bien, pues si queréis preguntar algo, por favor, levantad la mano y os acercamos el micro. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Loreto si después de su salida del armario, como lo dicen, como lo llaman en la película, ha habido alguna persona en España que se haya también descendiente victimario, que esté también en esa asociación, o solamente personas de otros países, o si ha habido alguien se ha acercado a ella a raíz de eso. Se ha oído, ¿no? Sí, bueno, puedo si acaso repetir su pregunta. Muchas gracias. No, me está preguntando que si somos más desobedientes en España. Sí, en ese sentido he tenido suerte, porque hemos hecho algunas presentaciones del colectivo, precisamente la del año pasado en la sala Mirador, en donde estuvieron Verónica Stay, que es la que sale en la película, y Analía Kalinek, que es una de las... porque Verónica es de Chile, es la representante por Chile, pero el movimiento surgió en Argentina por 3 mujeres hijas de genocidas, que protestaban por un intento de la Corte Suprema
de reducir a la mitad la condena de los encarcelados. O sea, por 2 años de condena que cumplieran 1 de pena, con lo que iban a salir muchos a la calle. Entre otros, los padres de estas 3 mujeres. Entonces, digamos que hubo una movilización social y por redes sociales estas 3 mujeres supieron la una de la existencia de la una de la otra, ¿no? Y entonces formaron este colectivo de historias desobedientes. De manera que, eso fue en el año 17, pues en el año 21 fue cuando yo recibo un mensaje de Analía Kalinek presentándose como la hija desobediente de un condenado a cadena perpetua, y me explicó que ella también había escrito un libro que se llama Llevaré su nombre. Ella también tiene esa relación conflictiva con el nombre familiar, y me comentó pues, que habían ido creando este colectivo, Historias desobedientes, familiares de genocidas por la verdad, memoria y justicia, y me proponía asistir a una reunión, todo telemático por supuesto, y yo, claro, para mí fue increíble primero en recibir aquel mensaje, que con aquella fuerza y con aquella entereza esa persona era capaz de decir lo que era su padre. Y además de descubrir que a miles de kilómetros había otras personas que habían atravesado este mismo recorrido de asimilar, de digerir que provengo de un criminal, pues estas personas, y yo lo había pasado en soledad, pues estas personas también lo habían pasado en soledad, pero se habían terminado juntando, porque la soledad es un sentimiento que te termina aislando. Cuando tú, la vergüenza te termina aislando. Cuando uno siente vergüenza por algo, lo único que quiere es esconderse debajo de las piedras. Entonces, lo paradójico es que este colectivo de historias desobedientes sea precisamente la vergüenza lo que nos une. Entonces, participé en aquella reunión y me propusieron que si yo quería en España ser la portavoz. Y a partir de ese momento, yo dando charlas o a través de la prensa, pues he ido consiguiendo que otras personas por lo menos se interesen por el colectivo. Entonces, no somos muy numerosos, sobre todo lo que somos es menos todavía que podamos dar la cara, porque algunos incluso quisieran poder expresarse públicamente, pero tienen mucho miedo de sus propias familias, miedo a denuncias. Y luego, además, también no es fácil romper con la familia. Yo tengo la fortuna, y de eso me he dado cuenta luego, comparando mi historia con la de otros desobedientes, que yo no he tenido que hacer ninguna ruptura familiar, porque es un abuelo al que no he conocido nada más que brevemente cuando yo tuve 18 años y no llegué nunca a saber lo que era realmente, ¿no? Pero en el Cono Sur hay personas, hay relaciones familiares que han sido muy buenas durante la infancia, y para realmente acusar a esos padres han tenido que atravesar por unas rupturas familiares muy dolorosas. En España pasa un poco lo mismo. Hay algunos que digamos que es el único miembro de la familia que realmente reconoce que esa persona ha sido un criminal de guerra, y entonces atravesar por ese dolor de la ruptura familiar, porque de pronto te expulsan. Pero afortunadamente sí, somos 3, 4 que podemos hablar un poco más a descubierto, pero sí que hay otras personas en el colectivo, digamos. De todas maneras, el colectivo, insisto, es un colectivo, no es ninguna asociación. Somos en realidad individuos que nos expresamos por nosotros mismos, pero no estamos asociados todavía. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Si me permitís, la hago yo entonces. Es que, de verdad, son muchas las cosas que me gustaría conocer, ¿no? En el documental se comenta que llamarte Urraca pues quizá te ayudó, que si te hubieras llamado Pérez era más fácil no salir del armario, ¿no? Pues bueno, no está tan vinculado el apellido y tal, ¿no? Pero lo que hizo tu abuelo a ti te cambió la vida.
vosotras, las que formáis el colectivo Historias Desobedientes, no queréis consideraros víctimas, pero en realidad lo sois, ya que os ha condicionado la vida, ¿no? Entonces, ¿los descendientes de victimarios son víctimas también? No. Es un tema que hemos hablado muchas veces. Y precisamente por respeto a las víctimas, nosotros no queremos que se nos victimice. Es verdad que hay algunas familias en donde ese victimario hacia la sociedad ha sido también un mal padre, un maltratador. Esos hijos o esos descendientes sí se pueden considerar víctimas de esa misma persona, pero la jurisdicción es diferente. Entonces, pero no, la respuesta categóricamente es no queremos que se nos victimice, porque no queremos que las víctimas auténticas de la represión de las dictaduras teman que queremos nosotros invadir su espacio y es todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es estar con ellos en sus reivindicaciones. Y además es un gesto totalmente voluntario que tenéis que tomar a nivel individual. Es decir, no sirve que os llamen y, oye, que tu abuelo o tu padre fue tal, ¿por qué no te vienes al colectivo? No se puede plantear eso, lógicamente, ¿no? Tampoco vamos buscando. Claro. Yo he oído de gente que es el hijo de X o de tal. No vamos nunca a buscar. Nos conocemos, digamos, gracias a que a lo mejor uno ha dado una entrevista de radio, otro ha hecho una entrevista que ha salido en un medio escrito. Solamente cuando la persona ha expresado ese sentimiento de vergüenza es cuando, y ha sido público, es cuando a lo mejor le podemos decir, oye, tú sabes que existe el colectivo Historias Desobedientes, pero desde luego que nadie, si viene de una familia franquista, que todo el mundo esté tranquilo, que no vamos a molestar a nadie. Ayer vimos un cortometraje que era la memoria de Tati sobre una de las madres de la Plaza de Mayo. Y ella comentaba que venía de un mundo de militares argentinos y tal, y que ni se pasaba por la cabeza que fueran ellos los que hicieron desaparecer a su hijo. Y que tardó años en asimilarlo y en acercarse al movimiento de las Madres de Mayo. Y que cuando llegó allí se encontró con los brazos abiertos de ellas diciendo, a cada una le llega su momento. Es decir, no podemos forzar a nadie, ni invitamos a nadie a que venga. Cada una hace su proceso, ¿no? Y cuando cree que lo ha hecho, pues viene, y eso sí, la recogemos con todo nuestro cariño, ¿no? Y una para ti, Juan Francisco. Vemos que el caso de Loreto es un caso personal, que lo ha llevado ella, ha estado investigando y tal. ¿Qué ayuda podría haber a nivel institucional para que otras Loretos que pueda haber tengan facilidad para acceder a archivos, que puedan disponer de tiempo y de recursos para poder buscar y bucear en su historia, ¿no? Bueno, lo primero había que abrir los archivos. Ya está, gracias a la Ley de Memoria Democrática del año 22, pues hay una orden de poder abrir todos los archivos, aunque hay mucha reticencia en algunos, sobre todo los militares, de poder acceder a la documentación, porque eso es capital. Es decir, si no tenemos un registro documental es muy difícil a veces tirar del hilo. Y está claro que desde la institución, en este caso yo trabajo en la Secretaría de Estado de Memoria Democrático, se facilita la entrada a esos archivos, a esos documentos. Incluso hemos tenido que hacer algún que otro salvoconducto, entre comillas, diciendo, oye, a partir de la ley tal, el artículo tal, se puede acceder a estos archivos personales porque ya han pasado 50 años desde que ocurrió y tal. Y bueno, al menos desde la Secretaría y desde el Ministerio, todas las personas que han acudido a nosotros a pedir ayuda para acceder a los archivos, incluso para averiguar historias personales de gente, porque quizás de la Secretaría también tenemos las relaciones de muchas víctimas que acuden a nosotros a pedir ayuda, pues también hemos podido poner en contacto a muchas víctimas y algún victimario, ¿no? Sobre todo familias, para conocer la historia. Pero yo creo que lo importante era abrir los archivos, se van abriendo, vamos insistiendo en que se sigan abriendo más y sobre todo poner toda la documentación
del Estado a servicio de las víctimas, lo primero, ¿no? Que yo creo que son las importantes, son las que tienen que recibir esa información, y luego también los investigadores, que de alguna forma tenemos esa libertad de poder hablar o de describir hechos que a lo mejor a las familias les cuesta mucho, ¿no? En el caso de Loreto, pues ha tenido esa suerte de no tener que resolver, pero sí tenemos, yo conozco a gente que te pregunta un poco por debajo, oye, ¿y de mi abuelo se sabe tal? De victimarios, bueno, se les facilita a veces la información o dónde puede acceder, pero se quedan ahí, ¿no? Pero bueno, entonces esa labor hay que seguir haciéndola. Y esa me gustaría que nos la contestaras tú, José Antonio. Comentaba Loreto que lo que les ayuda a ellas, como descendientes de victimarios, es que haya una sentencia judicial. Es decir, no es algo que yo me he inventado, ¿no? Aquí hay unas pruebas y tal. Esto está claro que en España no se ha podido hacer. Pero una cosa es no poder juzgar, pero no se podría intentar investigar desde la Judicatura, desde la Fiscalía. Bueno, antes de contestarte una precisión, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha dado una orden de búsqueda y captura internacional a la Interpol de Netanyahu. Bueno, está bien. Yo en este momento solamente conozco 2 países a los cuales no podría ir, que serían Sudáfrica y Colombia. Y si pretende seguir adelante, lo mismo, interviene el Consejo de Seguridad. Pero aquí no solamente, como tú apuntas, no ha habido sentencias, sino que no ha habido documentación judicial de personas desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente. Tenemos, hace unos días, estuvimos, por ahí Eduardo, en el Tribunal Supremo, en los archivos estaba la causa general, que era la versión franquista de los vencedores, ¿no? Que ahora está en Salamanca. Pero aquí jueces y juezas que no solamente no es que no hayan vivido la dictadura, sino que algunos hasta son más jóvenes que tú todavía, lo cual es un poco insultante, pues no han cumplido con un deber que les impone la ley de enjuiciamiento criminal, y que es ir a los sitios donde aparecen restos o cosas, levantar. Lo ha hecho excepcionalmente, que yo sepa, una jueza de Benavente, pues Santa de Tera me parece que fue, y que por lo menos los historiadores del día de mañana tuviesen constancia judicial, no por las asociaciones que se dedican a exhumar, tuviera constancia judicial de que en España pues hay 1.000, 2.000 o 3.000 diligencias penales en las que consta que ha habido personas ejecutadas extrajudicialmente y que, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, o el autor ha fallecido o es un autor desconocido, pero por lo menos habría ese contraste judicial que ni siquiera lo hay. Todo esto lo tienen las asociaciones memorialistas, pero no hay constancia judicial. Y esto es un incumplimiento grave que yo creo que el Consejo del Poder Judicial, del que tanto presumen algunos de haber conseguido y que está mudo, pues podía hacer algo en este aspecto, porque sí que lo puede. No es un ataque a la independencia judicial, recordarle a los jueces y juezas que tienen la obligación de ir a los sitios donde aparecen personas con muerte sospechosa de violencia. Y, por tanto, esta carencia también para el día de mañana los historiadores la van a tener. Muchísimas gracias. ¿Hay una última pregunta por ahí? ¿Ninguna? Pues creo que con este mensaje a la Judicatura de José Antonio podemos poner fin a esto y que tomen nota esos jueces y juezas, por favor. Muchísimas gracias.